en Edit, pueden picarle a los Notebook Settings y pueden seleccionar un GPU que es un GPU que de forma muy eh, mucha caridad nuestros amigos de Google nos lo dan. No sé por qué, pero nos dejan usar un GPU. Cuando importan TensorFlow, entonces vamos a importar TensorFlow y este código está en la tarea. No se preocupen por apuntar esto ni nada. Aparte voy a poner el video en YouTube. Cuando importan TensorFlow, pueden decir TensorFlow, dime si hay un procesador gráfico y vamos a usarlo, ¿no? Bien. Ahora, aquí es donde les voy a dejar de mostrar la tarea, porque vamos a construir algo que ya después ustedes lo van a tener que hacer otra vez en la tarea. Bueno, ¿cómo vamos a usar Keras? Cuando tú vas a utilizar Keras, recuerden, ustedes van a controlar esta red, no van a dejar que la red los controle ustedes. Entonces, hay ciertas variables que son muy importantes, que la información está en nuestros datos de aprendizaje. Por ejemplo, si yo imprimo el tamaño de los datos de aprendizaje, yo estoy viendo que tengo 4.347 ejemplos de datos y tengo 3.334 muestras. Wow, no me acordaba bien de ese número. Yo puedo extraer esta información y ponerla en variables para poder usarla después. Entonces, el número de entrenamiento es el primer valor en esta variable. Y el número de muestras, number of samples, aquí lo estoy poniendo, es el segundo valor en esta variable. ¿Sí? ¿Qué otra variable debo definir? Bueno, creo que es importante definir el número de clases, la cual se puede sacar de Y entrenamiento de la número de columnas. Y pues esa debe ser 6, ¿no? Y aquí, ustedes no sé si ven, pero yo siempre trato de imprimir todo. O sea, cuando tú estás haciendo este tipo de desarrollo de código, es bueno imprimir todas las cosas que estás definiendo, porque si alguna de ellas no es lo que tú esperas, te va a salir de control antes de que te des una idea. Ahora, regularización. Vamos a regularizar este modelo. También defínanlo desde el inicio. ¿Qué regularización utilizaron ustedes? A ver, ¿cuál estuvo más o menos buena? Para mí de uno para abajo. Menos de uno. Sí. ¿Se acuerdan que les contaba que la regularización a veces son números muy grandes? Eso era cuando estábamos haciendo softmax. Así como la optimización de softmax necesitaba mucha regularización porque teníamos muchísimas muestras. Estábamos pasando de 3.334 a 6. Por eso era que se necesitaba un número muy grande. Para esta red neuronal, o para la red neuronal que van a hacer en la tarea, va a ser necesario hacerlo más con valores más chiquitos. No van a ser números tan locos. Que hay en el chat. 1000. 1000 suena más cercano a lo que yo usé, por ejemplo. ¿Usted todavía uno más grande? ¿Cómo? ¿Todavía más grande que 1000? Podrías, sí, o sea, el número podría ser, tú lo tenías que buscar. No te voy a decir la respuesta aquí, pues. Sí. Sí, pero me refiero, sí se podía todavía más grande. Si eso era lo que empíricamente tú encontraste, claro que se puede. No sé, aquí vamos a poner regulación de 0.1. Pero ¿eso era lo que usaste tú, Hegel, o qué? Sí, llegué a usar 0.1. Ok, digamos que vamos con lo que hizo Hegel. Entonces, ¿qué tasa de aprendizaje? 0.00001. Así, ¿verdad? Sí. Ok, entonces digamos que esa tasa de aprendizaje. Eh, ¿Qué otra cosa tenemos que definir? El número de épocas. Definan todas estas cosas. Antes de empezar, definan este número de épocas. No sé, 5000. Creo que en la tarea les decía que hicieran 5000 para empezar. Pero bueno, puede que sea otro. Ahora, vamos a definir el modelo en Keras. ¿Cómo se define un modelo en Keras? Keras es bien bonito.
Porque fíjense, lo primero que dicen es, ok, ¿cuál es la entrada? Importamos, ya tenemos TensorFlow importado, vamos a decir TensorFlow, vamos a usar Keras, y dentro de Keras vamos a utilizar el objeto que se llama input. Input es un objeto al que tú le dices de qué tamaño es tu entrada. Y la otra cosa que a veces le toma por sorpresa a las personas que usan Keras es que a Keras no le importa cuántos datos tienes. O sea, tu modelo debería funcionar si le pasas 3 datos, un dato, 10.000 datos. El número de datos no es como algo importante para desarrollar un modelo. Entonces, a Keras no le importa que el número de datos que tienes. Lo que le importa es el número de características que vas a pasarle. Entonces, eso es lo que se tiene que poner aquí. El número de características. Ahí tenemos la definición de la entrada. Y lo que estamos haciendo aquí es definiendo una gráfica. Es una gráfica que nos describe el modelo. Una vez que tenemos esta entrada, podemos definir la siguiente parte de la operación, el cual era teta. ¿Se acuerdan que estaba mencionando teta? ¿Qué era teta? Alguien que nos diga en la clase pasada y en la tarea. X por W más B, ¿no? Ajá, entonces era como los puntajes de cada una de las categorías antes de ser convertidas en la distribución de probabilidades por softmax. Eso es lo siguiente que vamos a construir aquí. Entonces vamos a utilizar Keras. Vamos a ahora sí empezar a utilizar los objetos de las capas de Keras. Aquí estamos haciendo la Keras. Vamos a generar una capa y esta capa va a ser una capa densa. Las capas densas son las que hacen operaciones de matrices con un sesgo. ¿Qué es lo que tenemos que decirle a Keras? Lo que tenemos que decirle a Keras es los pasos de la conversión que estamos haciendo. Nosotros queremos pasar del número de muestras a el número de clases. Eso fue en la tarea de softmax, por ejemplo. Ustedes querían pasar de tener este número de muestras a este número de categorías. Queremos, con estas muestras, dinos a cuál de estas categorías pertenece. Esto por sí solo ya es un modelo. Lo siguiente es decirle a esta operación qué es lo que entra ahí. Pues nada, entra esto. Y fíjense. Aquí definí mi gráfica. Con esa gráfica ahora puedo definir el modelo. Y para eso Keras tiene un objeto que se llama el modelo, donde lo que tú tienes que decirle es, ok, ¿cuál es la entrada y cuál es la salida? Y una vez que tienes eso, déjame ver si nos va a dejar hacer el sumario. Allá. Es inputs y outputs. Esos son los keywords. Y ahí está el sumario del modelo. Entonces, aquí ya puedes empezar a ver el sumario del modelo. ¿Qué es lo que tienes? Tienes una capa de entrada que tiene este non, se refiere al número de datos que Keras dice, yo no sé cuántos datos me vas a pasar, pásame todos los que quieras, no me importa. Y estos son el número de características. En estos datos de entrada no hay ningún parámetro. O sea, esos son los datos, nada más. No hay ningún parámetro que se tiene que aprender. Pero en esta operación densa, pasamos de 3.334 a 6, por ejemplo. Y para eso tenemos que tener 2.010 parámetros. Son las 6 vocales. 20.010. ¿Cómo? Ahí son las 6 vocales y de Son esas las 6 6 vocales. vocales, de ahí sacó 2.000, 20.000 y feria de como de características Sí, diferentes a ver, que aprender. quiero que alguien me diga, ¿por qué el número de parámetros es 20.010? Es 3.000 por 6, una cosa así. 3.340. 3.334 por 6, ¿no? 3.334 por 6 en mi calculadora es 20.004, no 20.010. Más 6. Más 6 sesgos. Los 6 sesgos. Más 6 sesgos. Ah, ok.
No se olviden de los sesgos. Entonces, esta capa densa, ya ahí les dijo la matriz y los sesgos, sin ustedes que tener que inicializar los sesgos, ni las matrices, ni nada. Ya, ahí está. Ya está el modelo entero. Ahora, hay un paso que nos falta, el cual es el compilar el modelo. Normalmente a mí me gusta compilar el modelo después de definirlo. Y eso se hace utilizando este método del modelo, que es para compilar. Y las cosas que tienes que decir para la compilación son bien específicas. Tienes que decir, y bien lógicas también. Tienes que decir cuál es la función pérdida, cuál es la función costo que vas a querer usar. También tienes que decir cuál es el optimizador con el que vas a querer optimizar tu modelo. Y finalmente le puedes también decir cuáles son las métricas que quieres. Empecemos con las métricas. Keras ya tiene unas palabras clave, entonces le puedo decir, yo quiero que me digas la métrica de precisión. Después para el optimizador, Keras tiene optimizadores y el que hemos venido usando es el descenso por gradiente estocástico, SGD. Y aquí se le tiene que pasar la tasa de aprendizaje. Entonces la tasa de aprendizaje que ustedes definieron por acá arriba se pasa aquí y ya queda así. Finalmente, la pérdida. Keras tiene un objeto, una librería de pérdidas. Y aquí la que queremos hacer es Categorical Cross Entropy. Aquí hay otra parte que es muy mágica de Keras, que es el hecho de que si tú le dices que tu pérdida es Categorical Cross Entropy, Categorical Cross Entropy hace softmax. Tú no tienes que hacer softmax. Esta pérdida, al momento de llevarla a cabo, va a hacer la operación de softmax. Pero para hacerlo, tienes que decirle que lo que le vas a pasar es teta. O sea, tú tienes teta. Lo que sale de modelo se llama teta. Pero eso en Keras se le conoce como los logits. Los logits es el eje X de la transformación lineal que te daba la sigmoide o el eje X de la transformación no lineal que te daba la sigmoide o softmax. Entonces tienes que decir, te voy a dar los logits. Pues nada, corres esto y ¿cuál es el programa ahorita? Me equivoqué aquí. Porque tiene que ser con dobles comillas. Está mal escrito Optimizer, creo. ¿Cómo? Creo que tengo algo mal escrito, ¿no? Es lo que tengo mal escrito. A ver, ¿qué dice el error? Dice ahí donde dice no dice Optimizer, sino como Optimizer. Ah, ya. Ahí está. Eso. Gracias. Entonces ahí está el modelo ya compilado. Una vez que tienes el modelo compilado, puedes